tardes, bienvenidos a nuestro segundo informe, segundo comentario académico, informe relacionado con la sesión de jueves 20 de junio en los principales mercados financieros. A nivel internacional, la parte europea finaliza con utilidades, la parte americana más bien lo hace en tono mixto, incluso un tono que se inclina hacia los números negativos. Algunos datos macroeconómicos se ubicaron por debajo de las estimaciones del mercado. Eso en principio colaboró para que en la mañana tuviéramos una dinámica mejor, una mejor dinámica, unos números mixtos, verdes, pero al final del día los mercados o los operadores decidieron más bien tomar utilidades y acotar expectativas frente a los datos macroeconómicos de cierre de semana. La fotografía en los Estados Unidos fue de la siguiente forma: el Dow Jones avanzó 0.77%, el Nasdaq bajó 0.87%, el Standard & Poor's bajó 0.25% y el índice Russell bajó 0.42% aproximadamente. Dentro de los datos que hicieron el mayor eco en el mercado, para que el mercado cerrara de esta forma, tenemos cifras relacionadas con el sector de construcción, inicios de vivienda, incluso los índices manufacturero y eventualmente datos relacionados con el segmento de empleo, con renovaciones. Repito, cifras que no superaron la estimación del mercado. Ahora, bonos del tesoro pierden terreno y en contraste o en respuesta, nuestra operación TBT pues mejora o obtiene resultados. 1,40% al día de hoy se ubica en 33,37. La idea es dejarlo correr. Consideramos que el deterioro en bonos va a ser constante, o por lo menos que nos va a dar una mejor ganancia TBT, ese corto en la parte larga de los bonos, y en ese contexto pues prácticamente pues esa operación queda rodando en el portafolio. De igual manera, si ustedes observan el comportamiento de los seguros, primas y coberturas, tenemos un avance del 15,50%. Es más, observen cómo le fue al VIX el día de hoy, una subida cercana al 8% aproximadamente. Solamente ese patrón de riesgo en su momento pues va a dar la pauta para que las opciones, coberturas y volatilidades hasta lleguen a triplicar el valor. Eso puede sonar muy complejo, muy difícil, pero realmente no es tanto, porque el mercado está tan inclinado y esos valores están en unos niveles tan inferiores que prácticamente es una complacencia. Y no hay como comprar complacencia. Básicamente es como si el mercado asumiera que de aquí en adelante todo es tranquilidad. Y por supuesto eso no va a ser así. ¿Por qué? Porque hay una factura por temas de recesión, porque va a venir un deterioro en empleo, con salarios fuertes, y los temas de inflación para mí tienen una mayor complicación. Yo soy de los que cree que la Fed no va a bajar tasas de interés, y se los he expuesto a ustedes, por inflación. Por esa variable no lo va a hacer. O por lo menos yo estructuré mi portafolio como si no lo hiciera. Con eso me quito esa volatilidad. Y si eventualmente lo llega a hacer a final de año, que es diciembre, realmente lo va a hacer es para minimizar el impacto de recesión. Entonces, esa es mi postura. Más bien tengo un portafolio, entre comillas, blindado en la parte internacional, o una gran parte del portafolio es blindado. Seguros, volatilidades, coberturas, TBT y segmento en oro. Sin embargo, en este último tramo hoy hicimos un pequeño movimiento. Y es que como los metales tuvieron un buen comportamiento el día de hoy, por encima de 1,5, decidimos mejor limitar esa parte de metales. Me refiero principalmente a oro, a ese ETF que respalda al oro en físico. Una fracción de ese ETF tomó ganancias. ¿Cuál es mi idea? Poderlo recomprar. Porque si necesito una cartera en un 66,66% compuesta por seguros, 33,33%, TBT 33,33% y eventualmente segmento en oro otro 33,33% y el otro 30 o 33 que nos queda, pues básicamente lo podemos diversificar, lo podemos utilizar para movimientos rápidos en otros activos. Veremos cómo se siguen dando los números. Resalto la sesión, comportamiento favorable de los iShares, aunque hoy tenemos mercados feriados, lo que es Chile, lo que es Argentina, pero tenemos la sensación de que eventualmente esos iShares van a seguir creciendo. Y tenemos petróleo con cifras positivas, pequeñas, pero finalmente cifras positivas. El Brent cerrando con una ganancia de 0.30%, se ubica en $80.63, mientras el WTI lo hace en 0.67%, cierran $81.25. ¿Qué me gustaría a mí que pasara en petróleo, así como lo pronosticamos en metales? Yo vendí oro porque asumo que metales van a retroceder y puedo eventualmente tradear esa posición, tomarle un poquito de ventaja al tiempo. En petróleo realmente también esperamos ese deterioro.
A petróleo solamente lo ha mantenido en las últimas 3 sesiones un tema relacionado con Medio Oriente y un ruido relacionado con Rusia. Porque realmente, aunque los inventarios hoy incluso destilado, gasolina y crudo fueron favorables, pues eso realmente no tiene una mayor distribución en la serie el día de hoy. Así que ahí también yo estoy en el tono espectador y espero un deterioro o una caída. Y si vamos al segmento individual, tenemos a Petrobras mejorando, subiendo 1,37%, nuevamente ubicándose por encima de los $14, 14,01. Y eventualmente acciones como Exxon y como Chevron también con cifras positivas. Tenemos a Exxon cerrando en $111,74, subiendo 2,16%. Y tenemos a Chevron en $156,60, subiendo 2,13%, impulsadas pues por una primera parte del mercado que fue muy positiva en petróleo. Al final del día se moderó utilidades, pero el mercado en la primera parte fue positiva. Y también por expectativa de resultados empresariales. Dentro de pocos días básicamente el mercado nuevamente se recibirá esas cifras y los operadores pues tienden, digamos, a especular con eso. Lo que es Petrobras, por ejemplo, yo ya estaría nuevamente tomando parte de utilidades. Se compró por debajo de 14 en la mayor participación, por encima de 14 nuevamente limítese. Porque si yo espero que el petróleo caiga, pues hay un tema de arrastre, así que yo prefiero ir tomando ganancias del segmento. En la parte canadiense, Canacol avanza 3,24%, se ubica en $4 con 14 centavos. En los Estados Unidos hay una operación diferente, cierran $3, bajando 0,33%. Hay algo de prima en Colombia, se está pagando un poco de más en Colombia, pero básicamente es el efecto tasa de cambio y eventualmente par canadiense. En la bolsa de Colombia la acción cierra en 12.380 pesos, sube 2,16%, apertura positiva. El sector como tal tuvo apertura positiva, bueno, a excepción de Cometrol, ya vamos a hablar de ella, pero pues la apertura fue favorable y 2,50% al alza con un volumen negociado en este caso de 73 millones, un volumen que disminuye 31,44%. Tenemos información en la superintendencia sobre actividades de Canacol, veremos cómo lo toma el mercado en la jornada próxima. Y si vamos a la parte americana, Ecopetrol cierra en $12 con 11 centavos, avanza 0,46%. En contraste, y aquí hay un ruido, y es que en Colombia el exdividendo comenzó, pero en los Estados Unidos comienza próximos días, el 25. Entonces el operador está ajustando aquí, pero no está ajustando en los Estados Unidos. Hay operadores que incluso asumen que porque en Estados Unidos no cae, entonces aquí el ajuste no se tiene que hacer. Eso siempre ha sucedido con Ecopetrol. Hasta que el mercado no vea que la castigan por fuera, no se anima a castigarla acá. Esa diferencia en fecha realmente lo que hace es que genera distorsión, genera errores. En Colombia la acción cierra en 2.330 pesos, baja 4,12%, disminuye 100 pesos frente a la jornada previa. Segunda jornada consecutiva negativo, sería un retroceso de 115 pesos. El dividendo es de 156, digamos que temporalmente, entre comillas, a alguien le fue benéfico tomar el dividendo y mantener la acción. Digo entre comillas porque realmente el efecto se va a diluir en los próximos días cuando el exdividendo pues simplemente entre en la parte americana. Ahora, si yo le sumo el posible retroceso de petróleo, pues digamos que no es el activo, y eso lo he dicho siempre, donde un inversor como yo no está, porque no tengo ventaja. Tengo incluso deficiencias, tanto en dólar como en petróleo. Entonces tengo 3 variables y 2 de ellas tienen bajo pivote. Entonces pues simplemente la vemos desde la barrera. Lo que sí es cierto o sí es sano es que yo redistribuiría esa platica en otros activos, porque aquí sí puede haber un ajuste mayor al exdividendo en próximos días. Quizás hoy no, quizás el mercado entre comillas pasa una factura económica, pero yo sí creo que en próximas jornadas podemos incluso descontar más de los 156 pesos. Entonces el dinero puede estar en este momento en AAA, porque incluso en mi informe de apertura he mencionado inclusión en rezagadas y en AAA, pero con un paréntesis muy grande, no Ecopetrol. Incluso debería ser un anexo y decir tampoco PI, y tampoco pues Coltejer, Fabricato, Paz de Río, pero digamos que esas AAA pues como tal no representan una ventaja. Yo necesito una muy buena compañía a un muy buen precio y voy al mercado a pagar lo menos que pueda por ella. Si no encuentro realmente una ventaja competitiva, simplemente no hace parte del portafolio. Volumen negociado 34.000 millones, un volumen que es cerca de 5 veces la jornada anterior, pero pues tiene que ver precisamente con este periodo de exdividendo, con el ajuste de fondos
Y con el adelanto, porque recuerden que mañana tenemos por partida doble los famosos rebalanceos, que al final es un desorden que simplemente tiene que ver con volumen, con funciones de liquidez. Si el desorden es extremo en otros papeles, entonces haríamos la tarea. De por sí esta semana he disminuido bastante la liquidez en Colombia porque la he ingresado, es decir, estoy comprando activos colombianos y estoy comprando rezagadas que ustedes ya conocen, el grupo de rezagadas que yo adquiero, y también estoy comprando triple A's, a excepción de lo que ya mencioné hace un momento. Y si vamos a observar cómo finaliza el mercado medido por el índice MSCI Colcap, tenemos una caída de 0.33%, segundo rojo consecutivo, un mercado que termina en las 1.376 unidades con un volumen de 109.368 millones, un volumen que tiene aumento de 18,12%, 82% frente a la jornada previa, pero es que la jornada previa fue una jornada que realmente fue ruidosa porque Estados Unidos estaba en día feriado y por lo tanto es una muestra que no es tan justa, digámoslo así. Variables internacionales donde observamos presión. XG 24,60 cae 1,32%. Tenemos a Bancolombia en 32,78 bajando 1,06%, una zona que nos vuelve a parecer interesante. Aval 2,17 subiendo 0,93%. Vamos a dejar ese tramo que corra un poco más. Y tenemos a Éxito 4,32 subiendo bajando 1,14%, se recupera ese 4,22, 4,27 en el mínimo intradía. Y tenemos a Tecnoglass 42,21 bajando 4,20%. Si usted hace el cálculo desde inicio de mes, desde inicio de año, perdón, hasta hoy, tenemos un retroceso en Tecnoglass cercano al 29,05%. No fue mentira cuando el modelo básicamente se estancó en un rango frente al precio que tenía el activo en ese momento. No fue mentira esas advertencias que dábamos en Tecnoglass. Sí, me perdí un tramo de rentabilidad, eso también hay que decirlo, hay que ser muy justo en los pronósticos. Pero si usted me pone en una balanza entre perder dinero, perder capital y dejar de ganar, pues hombre, yo básicamente siempre voy a optar por preservar dinero. Es decir, voy a preferir dejar de ganar. Cualquier rentabilidad que yo deje de obtener, pues la puedo obtener cualquier otro día. No necesariamente tiene que ser ya en ese activo. Eso es un detalle que puede ser muy elemental, pero al público se le olvida. Yo no necesito invertir en algo que simplemente no me provea confianza y donde las métricas no estén a mi favor. Yo no tengo ninguna necesidad de eso. Y cuando yo encuentro un activo que en su recorrido ha perdido confianza, que en la parte fundamental ha perdido métricas, simplemente me voy. Y eso quiere decir que incluso renuncio a las utilidades que temporalmente ese activo pueda dar. Pero en Tecnoglass pues prácticamente fue una advertencia en su momento, así como la de Procaps. Entonces, la analítica sí sirve. Claro, no es perfecta. Si tuviera un modelo perfecto, pues estaríamos en otro tema. Pero en una gran proporción las señales que emite se cumplen y son señales que a veces no son tan visibles para el mercado. Esa es la idea precisamente, que los modelos estén adelantados y puedan tener una gran calidad de pronóstico. Entonces, ni Tecnoglass ni Procap deberían ser papeles en una cartera de un inversor diligente. Si usted es un especulador, eso ya es otro cuento. Ese es un cuento donde yo no estoy, porque especular es básicamente dejar a la suerte y al azar la decisión. Yo realmente a la suerte y al azar le dejo un componente pequeño, porque el resto es academia, números, argumentos, estudio. El azar siempre va a estar en todas las actividades que hagamos, pero yo le dejo un rango muy pequeñito porque yo no puedo manejar un portafolio basado en la suerte, esa no es mi tarea. Si vamos a observar cómo le van a las acciones en Colombia, cómo le va la terna en Colombia, tenemos a Mineros subiendo 4,38% a 3.340 pesos, tenemos a Semargo subiendo 2,21% a 8.330 pesos, y tenemos a Canacol subiendo 2,16% a 12.280 pesos. Irónicamente, esas tres compañías ninguna está en momento. Y tenemos en el mercado global colombiano a Pfizer, sube 1,40% y se ubican 115.900 pesos. En la parte negativa, Ecopetrol, que pues lastra el mercado, 4,12%, se ubican 2.330 pesos. Alcanzamos a considerar que el mercado podía dar la vuelta o podía absorber el comportamiento nocivo de Ecopetrol.
pero quedamos pendientes porque el mercado no terminó positivo, terminó menos 0.33. Segundo lugar de caídas para Preferencial Corficol, que cae 1,52% a 13.000 pesos, y Nutresa cae 1,28% a 54.460 pesos. Solo un activo de estos tres está en momentum, compra escalonada. Y en la parte del mercado global colombiano, en el Américas cae 8,86% y se ubica en 391 pesos. ¿Dónde se concentró el mercado el día de hoy? En Ecopetrol, pues que era el activo, digamos, donde estaba toda la especulación del exdividendo, 34.000 millones, y tenemos a Preferencial Bancolombia con 16.762 millones de pesos aproximadamente. Si vamos a observar un dólar que se mantiene realmente más fuerte de lo debido, una serie que sigue mostrando distorsión, un mercado que finaliza hoy en 4.173 pesos, sube 0.58%, 24 pesos aproximadamente, con un máximo muy cercano a los 4.200, 4.193,50 y un mínimo de 4.140. Hay una serie desorganizada acá y el dólar debería, en términos de series e incluso en temas fundamentales, retroceder. Ahora hay algunas fugas de test y hay algunos castigos por cortos. Entonces es una serie en donde yo prefiero estar desde afuera, pero los niveles donde cotiza actualmente pues son esos niveles álgidos. Entonces para mí el 4.145 va a marcar la pauta. ¿Qué quiere decir eso? Perforación por debajo de eso, el mercado va a ir a buscar 4.065. Y si un mercado se mantiene por encima de eso, pues incluso vamos a poder ir a niveles de 4.400. Pero en realidad no tengo tan claro ese envión alcista. No estoy tan seguro. Necesito mayor evidencia realmente. Estoy por fuera de dólar y bueno, cuando no tengo muy claro el asunto, cuando el modelo predice pero sin calidad, entonces tengo que aceptarlo y simplemente darle una sesión adicional para observar si en la apertura de jornada, con esos datos de apertura, encontramos una mayor validez para poder encontrar una dirección más puntual. En términos generales debería disminuir, pero pues hemos visto que por el contrario el mercado ha tenido intentos de fuga. Veremos qué sucede al cierre de semana. Y en los test, o en lo que llamamos deuda pública, tenemos rentabilidad en la parte corta. Cuando me refiero a la parte corta es vencimiento 2025-2026. En adelante realmente fue moderación, incluso números negativos. Finalmente pues se aprobó ese cupo adicional de endeudamiento con el que teóricamente pues Colombia iba a entrar en default entre septiembre y octubre. Digamos que eso tiene un tema mixto. Y yo no descarto que en la tasa fija e incluso en los VRs las tomas de beneficios o las pérdidas se aumenten y que el mercado siga haciendo lo que ha venido haciendo en los últimos días, y es que se vende la parte larga de la curva para comprar parte corta. La curva se está inclinando y eso es algo pues muy normal de la época actual en donde estamos, digamos desde el punto de vista de estación económica. Veremos qué nos depara el cierre de semana. Recuerden, cualquier comentario, duda, requerimiento de servicios al correo que aparece en pantalla de francogonzalez@hotmail.com o en Twitter, que también aparece aquí en pantalla. Hay un enlace directo a mi teléfono celular. Simplemente le dan clic y estamos conversando al instante. Nos veremos en próxima sesión. Para Data y FX les habló Diego Franco.